la Operación Teapot. Un conjunto de pruebas nucleares destinadas a evaluar los efectos de las detonaciones atómicas en diversos materiales y estructuras. Sin embargo, entre los objetivos de estudio, uno destaca por su peculiaridad: la cerveza. En un esfuerzo por comprender cómo los bienes de consumo resistirían un posible ataque nuclear, científicos y funcionarios decidieron exponer bebidas alcohólicas y no alcohólicas a explosiones atómicas controladas. La lógica detrás de este experimento era simple, pero inquietante. En caso de una catástrofe nuclear, ¿serían seguras las reservas de bebidas para el consumo humano? El sitio de pruebas, ubicado en el árido paisaje de Nevada, se convirtió en el escenario de este experimento sin precedentes. Se colocaron botellas y latas de cerveza junto con otras bebidas a diversas distancias del punto cero de las detonaciones. Algunas se situaron a pocos cientos de metros, mientras que otras se ubicaron a distancias mayores, todo con el fin de simular diferentes grados de exposición a una explosión nuclear. Con la detonación de las bombas, una nube en forma de hongo se alzó sobre el desierto y la onda expansiva sacudió la Tierra. Tras disiparse el polvo y la radiación inicial, los científicos se adentraron en la zona para recoger las muestras y analizar los efectos de la explosión en las bebidas. Los análisis revelaron hallazgos inesperados. A pesar de la proximidad de las detonaciones, muchas de las botellas y latas permanecieron casi intactas. Más sorprendente aún fue que tras someter a las bebidas a rigurosas pruebas de laboratorio, se determinó que la cerveza aún era apta para el consumo humano. Aunque algunas muestras presentaban alteraciones en el sabor, descritas como un matiz metálico, no se detectaron niveles de radiación que presentaran un riesgo significativo para la salud. Este experimento, que podría parecer trivial o incluso frívolo, tenía implicaciones más profundas. En un tiempo dominado por el temor a la aniquilación nuclear, garantizar la seguridad de los suministros básicos, incluidas las bebidas, era una preocupación legítima. La capacidad de la cerveza para resistir los efectos de una explosión atómica ofrecía una inusual esperanza en medio de la paranoia de la época. Durante décadas, los detalles de la Operación Teapot y sus experimentos asociados permanecieron clasificados. No fue sino hasta años recientes que estos documentos fueron desclasificados, permitiendo al público conocer la magnitud y naturaleza de estas pruebas. La revelación de que se habían realizado detonaciones nucleares para evaluar la resistencia de bebidas alcohólicas suscitó asombro y escepticismo, y añadió un capítulo peculiar a la historia de la Guerra Fría. Varias marcas de cerveza estuvieron involucradas en este experimento, aunque los informes desclasificados omiten detalles específicos sobre cuáles fueron analizadas. La reacción de la industria cervecera al descubrir estas pruebas fue mixta. Algunas compañías vieron la información con escepticismo, mientras que otras, en un curioso giro, lo consideraron un testimonio de la resistencia de sus productos. En décadas posteriores, este hecho ha sido utilizado por algunos fabricantes como una anécdota llamativa para resaltar la durabilidad de sus cervezas. Documentos oficiales revelaron que los científicos se mostraron sorprendidos ante la resistencia de las botellas y latas, e incluso realizaron pruebas adicionales para asegurarse de que los resultados fueran consistentes. Hoy en día, estos documentos pueden ser consultados en los archivos nacionales de Estados Unidos y siguen siendo objeto de análisis por parte de historiadores y expertos en seguridad nuclear. Algunos de los científicos involucrados en la Operación Teapot han compartido sus recuerdos sobre este experimento. Entre ellos, hay quienes lo describen como una medida práctica dentro del contexto de la Guerra Fría, mientras que otros lo consideran un ejemplo de la obsesiva preparación para un conflicto que afortunadamente nunca se materializó en una escala global. La historia de la cerveza sometida a pruebas nucleares es un recordatorio de las medidas extremas que las naciones estaban dispuestas a tomar en nombre de la seguridad nacional. En un mundo al borde del desastre, incluso los aspectos más mundanos de la vida cotidiana, como disfrutar de una cerveza fría, se convirtieron en objeto de un escrutinio científico y estratégico.
La operación Teapot permanece como un testimonio de la paranoia nuclear y de la capacidad del ser humano para buscar respuestas en los lugares más insólitos. Suscríbete.